No sé cómo se encuentra, se nos escucha bien, está todo perfecto. Sí, muy buenos días, les escucho claro. Le pedimos la disculpa del caso, estábamos en una entrevista anterior, pero ya estamos con usted. En este momento va a empezar Javier Segarra con usted la entrevista, mi querido Javier. Adelante. Hola, economista, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Acá contento con la decisión de ayer, con esperanza, con alegría, listos para participar, listos para poder intercambiar con toda la ciudadanía en esta etapa de campaña. Corríjame si me equivoco, ¿se tienen que ajustar ciertos temas de su candidatura y la del señor Rabascal o no para poder ya formalizar la inscripción como tal? Sí, claro, ya son los detalles. La decisión de ayer fue la crucial, la que nos permite participar. Básicamente, en mi caso, habría que subsanar un tema de la cédula que todavía no entendemos a detalle. Esperaremos la notificación para responderlo. Si es que hay que entregar un papel, lo entregaremos inmediatamente sin ningún problema. Y obviamente incluiremos también la inclusión del expediente completo de nuestro compañero Carlos Rabascal. ¿Eso refleja entonces que van con todo para recuperar la patria, como ustedes dicen? Por supuesto, Javier, vamos a hacer un trabajo extensivo en todo el territorio nacional. Vamos a visitar todas las provincias, vamos a recorrer el país en diálogo con los sectores sociales, productivos, los pueblos y nacionalidades del Ecuador, para juntos construir y desarrollar el plan de gobierno que lo tenemos presentado, pero tenemos que afinarlo de acuerdo a las realidades territoriales que vayamos encontrando con la ciudadanía. Estamos listos para poder ser esa opción de esperanza, de cambio que busca la ciudadanía ecuatoriana, porque ahorita ya no aguanta más. La situación del señor padre de familia, de la madre de familia, que tiene angustias de poder tener insuficiencia de ingresos para alimentar a sus hijos, es crítica y nuestro rol ahí va a ser como primera prioridad poner dinero en sus bolsillos para poder dar esa certidumbre económica. En las últimas semanas se ha hablado de su posición frente a la dolarización. ¿Qué realmente o cuál es realmente su posición frente a este tema? ¿La mantenemos o no? Nosotros vamos a mantener y a fortalecer la dolarización. La dolarización se hace con dólares. Tienen que entrar más dólares de los que salen. Esos dólares tienen que circular en la economía ecuatoriana. Es por eso que hemos planteado la urgente necesidad de preservar los dólares en el Ecuador, no que se vayan fugando a guaridas fiscales donde operan piratas financieros, no que se nos vayan en necesidades que no son críticas para la población. Tenemos que preservar esos dólares porque son esos los dólares de que dan trabajo a ecuatorianos, que permiten comprar insumos y materia prima ecuatoriana y que permiten generar inversión en el Ecuador. ¿Cómo atraemos la inversión cuando hay situaciones que no están claramente definidas? Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas es un freno a la inversión extranjera que venga al país. La inseguridad jurídica, y me refiero a la estabilidad de decir no va a haber más reformas tributarias que puedan cambiar el panorama de un año a otro, eso también aleja la inversión. ¿Eso se va a abolir o qué? Mira, ahorita el principal factor que impide atraer la inversión es el estado raquítico de la economía ecuatoriana. ¿Quién quiere invertir en un país que ha caído su nivel de consumo aproximadamente 15 años? ¿Quién quiere invertir en un país donde la gente no tiene capacidad de poder salir a la tienda, al mercado y tener clientes? Entonces, lo primero que necesitamos es recuperar la demanda agregada, es decir, la capacidad de consumo de las familias ecuatorianas para que de esa manera haya liquidez circulante en la economía y eso incentive la inversión. Y sobre la parte productiva, nosotros tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar en un instrumento que lo creamos hace un tiempo, pero que no ha sido aprovechado realmente, que es el contrato de inversión, Javier. Se plantea un proyecto productivo, por ejemplo, un puerto para las exportaciones bananeras. Y ese puerto se establecen incentivos como la estabilidad tributaria, la estabilidad normativa y regulatoria, pero no a cambio de nada, pues a cambio de que exista esa inversión, de que haya transferencia de tecnología, de que haya compromiso en generación de empleo para trabajadores ecuatorianos. Y eso se cristaliza en un contrato de inversión que puede durar hasta 10 y 15 años y hay seguridad y certidumbre jurídica para todas las partes, no solo para uno. Claro, ¿usted es partidario de bajar el IVA, por ejemplo, para poder reactivar la economía o no? Mira, sí, es una opción que estamos manejando. Tenemos que
Es o una desde opción. el punto de vista económico? Claro, es una opción que tenemos que analizar adecuadamente. Tenemos nosotros propuestas que van alrededor del uso de las tecnologías de información. Si viera la riquísima información que tiene el Servicio de Rentas Internas sobre los patrones de consumo, de producción, de intermediación en la economía nacional, y si es que hay que hacer ajustes en el impuesto al valor agregado para generar más oportunidades de consumo en las familias ecuatorianas y recuperar nuestras economías, lo vamos a hacer. ¿El tamaño del Estado lo va a reducir? Mira, lo que hemos vivido en estos últimos meses, estos últimos años, ha sido doloroso para las personas. Con la excusa de la reducción del tamaño del Estado, están echándole gas a los posgradistas que están salvando vidas. Con la excusa de la reducción del tamaño del Estado, 6 de cada 10 niños no tienen acceso al Internet para poder tener clases con sus docentes en el sistema de educación pública. Al revés, nosotros necesitamos garantizar la salud y educación de la población y para ello vamos a ampliar el rol del Estado en la educación, en la salud, en la seguridad y pagar la deuda social. No puede ser que ni el Estado cubra los sueldos de sus funcionarios a tiempo, que no transfiera a los gobiernos locales, se atrase con las universidades, con los becarios. Eso destruye la política de largo plazo de construcción de capacidades de una sociedad. Nosotros no vamos a priorizar ni los despidos ni los recortes, sino al contrario, la garantía de los derechos de la ciudadanía para que pueda estar segura de que tiene un Estado que la protege en circunstancias como la de esta pandemia. Pero sí está consciente que en el gobierno del expresidente Rafael Correa se infló el tamaño del Estado. Mira, es una forma de verlo. Nosotros creemos que en el gobierno de Rafael Correa y aplicando la Constitución de Montecristi, lo que se hizo fue fortalecer al Estado para brindar esos servicios esenciales que habían estado carentes para la mayoría de la población ecuatoriana décadas, quizás hasta siglos. Un sistema de educación precario, un sistema de salud precario, fue fortalecido. Imagínense cuántos de los hermanos guayaquileños hubieran tenido que fallecer si no existían los hospitales del Estado presentes en la ciudad. Usted sabe cuál es la situación de los hospitales y cuál fue la situación de los hospitales y todo ha sido una corrupción tremenda. Es triste que hayamos tenido que escuchar a un ex asambleísta como Daniel Mendoza confesar que se repartieron los hospitales para poder aprobar esas leyes nefastas impuestas por un gobierno a propósito de las condicionalidades del FMI. Le voy a dar una primicia, Javier. Estoy presentando el día de hoy, de hecho en las próximas horas, una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Finanzas Públicas porque fue aprobada gracias al reparto, no solo de los hospitales, sino del servicio de contratación de obras por este gobierno. Y esas leyes carecen de legitimidad por haber sido aprobadas de esa manera. Tenemos las pruebas del caso y lo presentaremos a la Corte Constitucional para que den de baja esas leyes que tanto daño le están haciendo a los ecuatorianos. ¿Cuál va a ser su relación con el sector privado? De absoluto trabajo conjunto. Nosotros creemos en el sector privado, la pequeña, la mediana, la gran empresa, la economía popular, el comerciante minorista, el trabajador autónomo, también son el sector privado. A nosotros nos interesa construir una relación simbiótica, es decir, el Estado pone la infraestructura, los incentivos, las capacidades productivas nacionales, un talento humano calificado, gente preparada, y la inversión privada pone los recursos para que podamos generar oportunidades de trabajo y empleo. Nosotros siempre hemos tenido una relación simbiótica con el sector privado. Si fue el gobierno de Rafael Correa, en donde hubo el mayor crecimiento del sector privado, de la inversión privada y también de las utilidades. Es en este gobierno que es capturado por ciertos segmentos nada más del aparato privado el que la economía ha colapsado y también sus ganancias e ingresos. El abogado Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, economista. Economista, es una suerte de sofisma de decir aquello que el gobierno del presidente Correa fue el que mayor repartió. Claro, pues fue el que mayor dinero recibió por la venta del petróleo, fue el que la mayor riqueza tuvo. Por tanto, se repartió, sí se repartió, pero se pudo haber hecho mejor si no se hubieran llevado el dinero como se han llevado. Tampoco le voy a aceptar que diga que los hospitales de Guayaquil impidieron que se mueran tantos guayaquileños. Si los hospitales estaban en cáscara, si no fuera por el abogado Nebot y por el señor Lazo que hicieron sus cruzadas, la Junta de Beneficencia y Solca, Guayaquil
no existiera de esa manera. O sea, esa realidad es la que tenemos que ver. Pero yo quiero ir a otro tema, señor Arau. Su peso político depende del presidente Correa, no depende de usted. ¿Qué va a hacer usted para tener independencia? Porque a usted no lo conoce mucha gente. El presidente Correa lo conoce para mal o para bien todo el Ecuador. Así que usted va a estar anclado a su imagen. ¿Cómo va a hacer para desprenderse de esa imagen si es que en verdad quiere desprenderse? Mire, vamos aclarando algunas precisiones ahí. Me sorprende que diga que los hospitales no sirven para salvar vidas. Me sorprende que una persona... Los hospitales vacíos y sin pueda decir algo así. no Me parece increíble que se sostenga algo así y que se diga que algún esfuerzo, una dádiva o caridad sea la que salva vidas y no lo que un sistema público que tiene como prioridad atender a cientos, a miles de familias. Es realmente doloroso lo que está afirmando, porque hay muchas familias que han perdido seres queridos y que se quiere decir que la caridad de un banquero atendió y salvó esas vidas y no un sistema de salud en donde se les puede dar oxígeno, en donde se les puede dar medicinas, en donde pueden recibir vacunación. Realmente creo que no es aceptable. Y sobre su pregunta del rol de Rafael Correa, pero por supuesto que reconocemos su liderazgo. Si por eso se han dedicado 3 años a perseguirlo para que no pueda participar políticamente. Y ahora, anoche, lograron su objetivo, pero ya tenemos esa evidencia de la historia, de que se dedicaron como prioridad a este gobierno 3 años a perseguir a un líder político en vez de dedicarse a gobernar, a dar soluciones a las familias ecuatorianas. Ahora que estaban escuchando y hablando de Mafalda, yo me acuerdo de una gran frase de Quino expresada a través de Mafalda, que decía, en este mundo hay demasiados problemólogos y pocos solucionólogos. Nosotros somos eso, solucionólogos. Nos dedicamos al servicio público, a la administración pública y encontrar soluciones de política pública y no de dádivas o de favores que puede ser algún político en época de campaña. No se preocupe, me sacó de contexto porque yo no he dicho que los hospitales no sirven, he dicho que los hospitales vacíos no sirven. Pero en todo caso, ¿de usted ser presidente, le dará el indulto al presidente Correa, sí o no? Mira, hay distintas opciones que tenemos para reivindicar Le he hecho una sola pregunta. Rafael Correa. Eso le estoy respondiendo, sí le estoy respondiendo, si me permite expresar, claro, para que la ciudadanía nos escuche. Mira, las opciones que tenemos son amplias. Hay distintas figuras que existen en la Constitución ecuatoriana, que dependen de cómo se llevó a cabo la sentencia, etcétera. Pero todavía tenemos 8 meses para trabajar en aquello. Hay recursos adicionales. En el caso penal, todas las sentencias pueden ser revisadas en el futuro. ¿Por qué? Porque ha existido fraude procesal. Cuando una sentencia se expide en 16 días, obteniendo el récord histórico del Ecuador como la sentencia más rápida, incluso se la puede revisar en el propio sistema judicial sin la necesidad de un indulto. Pero claro que vamos a dejar todas las opciones abiertas para que tanto Rafael Correa como los compañeros que han sido perseguidos simplemente por su forma de pensar puedan tener las opciones. Claro que vamos a reivindicar su inocencia. Solo para su curiosidad histórico-jurídica, la sentencia más rápida es la del caso del Universo y no fue precisamente en este gobierno. Le paso a mi compañero Jaime Velasco. Me permite, no voy a permitir que eso no es así. Yo estoy hablando de la fase de casación. La casación fue la más rápida de la historia del Ecuador. 16 casaciones en 17 días y además con argumentos que realmente son risibles, como la del... Al maestro con cariño. Economista Arauz, la verdad es que vamos a entrar en el tema económico. Lo escuché decir que usted va a fortalecer el gobierno y eso significa que va a aumentar, pues, obviamente, el gasto gubernamental. Y como economista, quiero saber de dónde va a sacar usted el dinero, porque actualmente los ingresos en el Estado están prácticamente nulos. ¿Qué va a hacer desde el punto de vista para incrementar ingresos, para poder sustentar el fortalecimiento del gobierno que usted acaba de decir? Con mucha claridad, mira, desde la primera perspectiva es utilizar los recursos que tiene actualmente el Estado ecuatoriano depositados en Suiza. Son 3.500 millones de dólares. Insisto, recursos del Estado ecuatoriano. Eso lo vamos a poner a invertir en la economía nacional como una primera medida urgente para atender las necesidades que son ya
inmediatas de las familias ecuatorianas. Pero luego vamos a establecer políticas clarísimas. No vamos a perdonar impuestos a las empresas más ricas del Ecuador o a transnacionales petroleras. Nosotros vamos a cobrar los impuestos que se deben cobrar. Vamos a cerrar la brecha en evasión tributaria, sobre todo en lo que se denominan los precios de transferencia, que ocurren, por ejemplo, cuando una empresa dice que vende banano a $5, pero realmente le pagan 9 y esos 4 se quedan afuera, no pagan impuestos, esos dólares están en el exterior y no contribuyen a invertirse y a generar empleo en nuestra patria. Y eso es lo que vamos a hacer. También vamos a establecer una política nuevamente de soberanía sobre los recursos naturales. Recordemos que en el caso del petróleo, este gobierno expidió un decreto que vuelve a darle el 82.5% del petróleo a las transnacionales y no al Estado. Así que esos son los mecanismos para que preservemos el dinero dentro de la economía nacional, dentro del Estado, para poder atender a las familias. No creo que se deba decir que aumentar el gasto es pagar lo que se les debe a nuestros maestros, a nuestros posgradistas, a nuestros internos de medicina, que hasta hace poco se los llamaban héroes y heroínas de la patria y ahora ni siquiera se les quiere pagar lo que se les debe. No, lo que pasa, más allá del tema político, lo estoy diciendo, es prácticamente en economía, o sea, el ingreso tiene que subir para poder pagar los gastos. Y en este caso, usted ha dicho que va a fortalecer el gasto, va a cumplir con las deudas. En estos momentos hay un déficit fiscal que va alrededor de 13.000 millones o 14.000 millones. ¿Cómo lo va a financiar? Esa es la pregunta que muchos se hacen en un momento dado, que conocemos algo de números. Creo que usted es economista, yo soy ingeniero comercial, pero usted tiene más conciencia o está mucho más al tanto de las cifras económicas, y por eso le pregunto, ese déficit que no alcanza el ingreso para pagar todo el gasto, ¿cómo lo va a hacer? Esa es la única pregunta que yo le haría a usted desde el punto de vista económico. Claro, con todo gusto. Mira, una precisión para empezar. Los 14 mil millones de dólares no es el déficit de lo que se llama necesidad de financiamiento e incluye las amortizaciones programadas para los próximos años. Las amortizaciones generalmente están financiadas con los organismos financieros internacionales, incluyendo la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera. Los socios comerciales también que realizan préstamos de corto y mediano plazo para atender las necesidades de financiamiento. Y el déficit tiene que verse en el marco de una política macroeconómica más integral, porque si solo analizamos al fisco como una cuenta Excel por fuera de los millones de los hogares ecuatorianos, entonces vamos a cometer errores como los que estamos viviendo actualmente en la economía ecuatoriana. Claro que hay que corregir el déficit, mejorando los ingresos, reduciendo los gastos, pero teniendo a las familias ecuatorianas como prioridad. El restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos será paulatino, nos demoraremos algunos años, porque nuestra prioridad será atender las necesidades de inversión, de infraestructura, de empleo y de condiciones sociales dignas de las familias ecuatorianas. Eso es entonces, usted lo ha dicho claramente, es cómo lo va a financiar. Es decir, usted va a endeudarse más, en la política económica que va a necesitar para poder financiar el déficit, en pocas palabras. Mira, lo hemos demostrado que podemos gestionar adecuadamente las finanzas públicas sin acudir a un endeudamiento externo masivo. Hay cómo endeudarse para la obra, que es distinto a endeudarse para la nada, para que ese dinero se fugue. Sino, ¿cómo explicamos que en este gobierno ha habido un endeudamiento externo masivo de más de 15.000 millones de dólares, pero no hay ni una obra? La ciudadanía no ha visto ni una obra. Nosotros sí, claro que acudiremos al endeudamiento externo cuando es necesario, pero para la constitución y la construcción de obra física que beneficie al empresariado ecuatoriano, que beneficie al productor que pueda sacar su producción desde el campo a la ciudad, que beneficie al pesquero con un nuevo puerto pesquero artesanal, por ejemplo, y de esa manera la deuda se convierte en obra y la obra en producción. Clarísimo, ojalá que no queden demagogia. Adelante, en Lucía Jaramillo, mi compañera. Usted hablaba o aseguró que la Unión Europea enviará a Ecuador una misión exploratoria electoral con el objetivo, pues, de salvaguardar la legalidad del proceso electoral. ¿Cómo va eso? Va bien. La Unión Europea, a pesar de que en algunos titulares sacaron que había sido desmentido, ha continuado el contacto con nosotros. Hemos tenido ya las conversaciones para que pueda llegar esa misión exploratoria
llegará en los próximos días, como lo anuncié, y va a reunirse no solo con nosotros, sino con otros candidatos que tienen la aspiración de poder representar al pueblo ecuatoriano. Nosotros creemos en la diversidad, de que ese pueblo ecuatoriano se vea reflejado en la papeleta y bien, que puedan conversar con todos y que podamos tener su criterio respecto al desenvolvimiento del proceso electoral. Economista Arauz, usted hablaba también de repatriar 30.000 millones de dólares que según usted pues pertenecen a los ecuatorianos y que están en el extranjero. Así es. De esos 30.000 los podemos descomponer de la siguiente manera. Hay 3.500 que pertenecen al Estado ecuatoriano, sobre los cuales vamos a disponer para poder priorizarlos en la primera parte de nuestro gobierno. Hay 6.000 que pertenecen o que han sido depositados por los bancos, que pertenecen a los depositantes, porque los bancos han decidido colocarlos en el exterior en vez de otorgarlos como crédito dentro del país. Así que no todo, pero una parte sí la vamos a repatriar a través del coeficiente de liquidez doméstica, pasando del 60 al 88%. Ya tenemos los estudios técnicos que sustentan esta decisión y de esa manera tener más liquidez en la economía ecuatoriana. Y con relación a los recursos de quizás un puñado de grupos económicos que tienen la plata fuera, no es la gran preocupación de la mayoría de los ciudadanos. No estamos hablando de la plata ni de los migrantes, ni de quizás una madre de familia que envía dinero a un estudiante que está afuera, sino de los grandes montos de miles de millones. Esos primero vamos a evitar que sigan saliendo mediante los controles en la aduana y en el sistema financiero. Y segundo, vamos a impulsar incentivos y regulaciones para que retorne al país sobre la base de proyectos productivos que le benefician a todo el Ecuador. Economista Arauz, ¿usted está de acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional, es decir, con el acuerdo que el gobierno actual tiene con el Fondo Monetario Internacional, en la cual pues traerían al país alrededor de 4.000 millones de dólares? No estamos de acuerdo con las condiciones que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional para ese crédito, porque esas condiciones... Cuando llegue, si es que llega a la presidencia de la República, ¿va a eliminar esas condiciones? Claro, nosotros no vamos a cumplir esas condiciones del Fondo Monetario Internacional. Es más, este gobierno tampoco las va a poder cumplir porque no tiene capital político, no tiene respaldo ciudadano, no tiene ni siquiera legitimidad democrática para impulsar las condiciones que le exige el FMI hasta el mes de diciembre. Seguramente esos 2.000 millones sí llegarán a cambio de que sigan aumentando los precios de los combustibles y genera una reacción social que no podemos siquiera imaginarnos. Pero las reformas que le piden hasta diciembre, el gobierno no va a poder cumplir, así como tampoco pudo cumplir el primer programa del FMI que incluía una subida del IVA, el gobierno no lo hizo, que incluía una serie de otras medidas y tuvo que venir la pandemia cuando la gente estaba básicamente recluida en su casa para que el gobierno pueda haber aprobado esas leyes sobre la base del chantaje y del reparto que denunció el exasambleísta Mendoza. Javier Segarra. Economista, agradecerle. Habrá oportunidad de conversar, obviamente, ya cuando entremos en la campaña electoral como tal. Agradecerle siempre por su amabilidad y aquí estaremos pues para seguir conversando y ya conocer con mayor profundidad las propuestas de campaña. Un abrazo y gracias por su amabilidad de atender la entrevista, economista. Con todo gusto, Javier. Muchas gracias por la invitación y siempre estaremos a las órdenes para dialogar. Listo, gracias. El economista Andrés Arauz, quien